Sin duda, la noticia sobre el río Jordán volviéndose rojo sorprendió a muchos, ya que se considera un símbolo histórico y religioso significativo. Pero los misterios que rodean a este río no terminan ahí. Recientemente ha sufrido una transformación notable, con sus aguas, que jugaron un papel crucial en las historias y creencias de múltiples culturas, finalmente secándose. ¿Qué misterio espeluznante se está revelando? ¿Qué tesoros ocultos han sido expuestos? ¿Es la sequía del río la ira que Dios está enviando? Acompáñame en este viaje mientras exploramos las profundidades de este enigma, descubrimos la verdad detrás de la sequía del río Jordán y nos sumergimos en lo inexplorado. Antes de continuar, suscríbanse, denle like, activen la campanita y compartan sus pensamientos en la caja de comentarios. Continuando, si Jesús se sumergiera en el Jordán hoy, podría encontrarse desafiado. Este una vez poderoso curso de agua bíblico ahora serpentea como un débil y modesto arroyo, al borde del olvido. A principios de la década de 1960, el río transportaba anualmente 1,3 mil millones de metros cúbicos de agua dulce desde el Mar de Galilea hasta el Mar Muerto. Sin embargo, su caudal ha disminuido drásticamente en más del 90%, ahora apenas alcanzando los 100 millones de metros cúbicos. Esta marcada disminución en el volumen del Jordán es el principal culpable detrás del acto de desaparición del Mar Muerto, encogiéndose a un ritmo alarmante de 1 metro por año. De hecho, el río Jordán se está reduciendo, privando al Mar Muerto de su abundancia, exacerbando los problemas de la región. Sin embargo, las tribulaciones no terminan ahí. Esta nación del Medio Oriente, ya entre las más secas del mundo, lidia con temperaturas en aumento y poblaciones crecientes, exacerbando la crisis. Reflexiona sobre la narrativa bíblica donde Dios, a la par del cruce del Mar Rojo, secó las aguas del Jordán para proteger a su pueblo. Esta intervención divina encuentra ecos en el presente. ¿Qué sucede cuando un río se seca? Las repercusiones resuenan en numerosos sectores. En el Medio Oriente, los ríos son líneas de vida, sustentando comunidades con agua potable, nutriendo cultivos esenciales para la subsistencia y alimentando diversas industrias. El río Jordán también ejerce influencia sobre la irrigación y el turismo. Muchos acuden a sus aguas sagradas, siguiendo los pasos de Jesús y buscando el bautismo, sustentando un próspero sector turístico. Sin embargo, si las aguas del Jordán decrecen, también lo hará el atractivo de estos sitios sagrados, arrojando una sombra sobre la prosperidad de la región. Si bien los residentes israelíes pueden depender de las aguas desalinizadas del Mediterráneo para subsistir, la disminución del Jordán augura consecuencias desastrosas. Sin embargo, en medio de la desolación, surgen revelaciones. La recesión del río revela misterios bíblicos, un testimonio de la voluntad divina. La narrativa de Moisés y el Éxodo, durante mucho tiempo debatida por su veracidad histórica, encuentra validación en descubrimientos arqueológicos. Las ruinas descubiertas a lo largo de la supuesta ruta del Éxodo corroboran el relato bíblico, otorgando credibilidad a las narrativas antiguas. En esencia, la transformación del río Jordán trasciende meros fenómenos físicos, encarnando un tapiz de narrativas históricas, religiosas y ambientales. Mientras navegamos por estas aguas turbulentas, que podamos extraer sabiduría del pasado, encontrando consuelo en la creencia de que, en medio de la adversidad, emergen verdades y se desentrañan misterios. Identificaron las bajas paredes de piedra como cercas para animales, basándose en lo que saben sobre las prácticas de asentamiento de los beduinos, árabes nómadas de los desiertos del Medio Oriente, quienes vivían en tiendas hechas de materiales perecederos y no necesitarían las paredes de piedra. El equipo concluyó que las estructuras podrían haber albergado animales en lugar de personas, quienes vivían en tiendas alrededor de ellas. Aún no hemos demostrado que estos campamentos sean de la época de los primeros israelitas, pero es posible. Si lo son, esto podría encajar con la historia bíblica de los israelitas, viniendo desde el este del río Jordán, luego cruzando el Jordán y entrando en las colinas de Israel. Más tarde,
Ben Shlomo dijo a los arqueólogos que estaban planeando excavar cerca de Uja Aloka para averiguar si también podría estar relacionado con un asentamiento israelita en la región. Se han hecho varios otros descubrimientos sorprendentes en la región en los últimos años. En 2013, en Kbet el Azara, en el Valle del Jordán, Hawkins y Ben Shlomo desenterraron ruinas de piedra y fragmentos de cerámica que se cree que son de la Edad del Bronce tardía, 1400 a 1200 a.C., o de la Edad del Hierro, 1200 a 1000 a.C. No solo eso, también encontraron los rollos del Mar Muerto. Antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumran, los eruditos se desesperaban por encontrar manuscritos hebreos que precedieran a nuestras copias más antiguas, que datan del siglo X después de Cristo, 900 años después de Jesús. Pero los rollos del Mar Muerto datan del siglo II antes de Cristo y respaldan así nuestro entendimiento de la Biblia hebrea en unos 1000 años. 11 cuevas en Qumran han producido copias de cada libro del Antiguo Testamento excepto Esther, verificando que las copias que teníamos eran precisas y confiables desde el principio. El Antiguo Testamento que leemos hoy es el mismo que Jesús leyó, solo traducido. La práctica de almacenar manuscritos sagrados gastados en vasijas de tierra y enterrarlos en la tierra o dentro de cuevas está relacionada con la antigua costumbre judía de Genisá, 48 a.C. a 318 después de Cristo. ¿Por qué Dios secó el río Jordán? No hay ningún misterio real sobre cómo el río, famoso como el lugar donde Jesús fue bautizado, ha descendido tanto. Intentemos observar y encontrar la razón por la cual Dios secó el río Jordán para su pueblo. Primero se hace una comparación con el cruce que tuvo lugar en el Mar Rojo bajo el liderazgo de Moisés. Este énfasis en la provisión de Dios fue un signo continuo para el pueblo de Israel. Segundo, hubo un énfasis en el poder de Dios. El milagro se realizó para que todos los pueblos de la tierra pudieran saber que la mano del Señor es poderosa. Ningún otro Dios podría compararse en poder. Los dioses de los enemigos de Israel eran cosas creadas que no tenían la capacidad de mover el agua y proporcionar un paso seco a través de un río. Tercero, el resultado del milagro fue que los israelitas temerían al Señor para siempre. La idea era que este milagro dejara al pueblo tan asombrado que ellos y sus descendientes hablarían al respecto y vivirían en el temor de Dios y lo adorarían como resultado. Dios mostró su poder y presencia en el cruce del Jordán, y el monumento erigido por su pueblo sirvió como un recordatorio de su poder y por qué los israelitas deberían temer al Señor. Tanto el acto como su memorial apuntaban a la gloria, presencia y fortaleza de Dios, lo que empoderaría a los israelitas mientras tomaban posesión de su tierra en los días venideros. Volviendo a estos días, una de las razones obvias por las que Dios secó el río Jordán fue para facilitar la conquista de la tierra de Canaán para su pueblo. En esta época del año, la nieve del monte Hermón se estaba derritiendo y el río Jordán desbordaría sus márgenes y se ensancharía hasta tener un ancho de hasta 1 milla en algunos lugares. En este momento del año, los habitantes de Canaán tenían motivos para sentirse muy seguros. Ninguna fuerza invasora podría cruzar el Jordán y atacarlos. Sin embargo, Dios hace que las aguas del río Jordán se levanten en montones y que el lecho del río se seque. Los hijos de Israel pueden avanzar y poseer la tierra de Canaán. Se ha abierto un camino de avance para ellos. Luego, una nueva generación sucedió a la anterior. Ellos también necesitaban presenciar el poder de Dios en el universo físico. Esta demostración del poder de Dios les aseguraría mientras entraban en la tierra de Canaán y se enfrentaban a probabilidades que, desde una perspectiva puramente militar, serían imposibles. La generación de los israelitas que salieron de Egipto había presenciado el poderoso poder de Dios sobre la creación natural en el secado del Mar Rojo.
En consecuencia, a través del milagro de secar el Jordán, Dios revela su poder a la nueva generación de manera similar a como lo hizo con la generación anterior de israelitas. Se han propuesto muchas explicaciones a lo largo de los años sobre cómo se secó el río Jordán. La más prominente entre estas explicaciones es la teoría del deslizamiento de tierra. La idea es que un deslizamiento de tierra tuvo lugar río arriba y Josué simplemente aprovechó el deslizamiento de tierra para cruzar. Sin embargo, Josué 3:13 es profético y sucederá que tan pronto como los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, descansen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán serán cortadas de las aguas que vienen de arriba y se detendrán sobre un montón. Josué no podría saber que iba a ocurrir un deslizamiento de tierra. Los israelitas tenían todos sus objetos religiosos con ellos. El tabernáculo, que representa la morada de Dios, estaba allí. El arca y todos los vasos sagrados estaban allí. Josué 3:15 hace un comentario muy definitivo al decir que cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en el borde del agua, porque el Jordán se desbordaba por todas sus orillas todo el tiempo de la cosecha. Josué 3:17 nos informa que los sacerdotes llevaron el arca al río Jordán. Luego el río se secó y el pueblo cruzó en tierra seca. El secado del río Jordán resultó en la devastación psicológica de los cananeos al ver a Israel cruzar un río seco. Esto hizo que la seguridad de los cananeos se resquebrajara. Sí, según Rahab, los corazones de los cananeos se habían derretido cuando escucharon sobre el milagro en el Mar Rojo. Sus corazones debieron haberse derretido nuevamente cuando vieron el río Jordán secarse. Dios hace las cosas por una razón. El secado del río Jordán u otros fenómenos misteriosos que ocurren, como en la Kaaba, ciertamente te pueden confundir, asustar y preocupar, porque la verdadera ira de Dios puede caer en cualquier momento. Pero debes recordar que Dios es soberano. No hay acontecimientos aleatorios o fuera de control. Los propósitos de Dios pueden estar ocultos para nosotros, pero podemos estar seguros de que cada evento tiene una razón detrás de él. Hubo una razón para la muerte de Jesús. Las autoridades en Jerusalén tenían sus razones basadas en malas intenciones, y Dios tenía las suyas basadas en la rectitud. La soberanía de Dios se extiende incluso a las criaturas más humildes. Varios factores nos ayudan a entender que todo sucede por una razón: la ley de causa y efecto, la doctrina del pecado original y la providencia de Dios. Todos estos demuestran que todo sucede por una razón, no simplemente por casualidad o por azar. Pero no temas, Dios siempre está obrando en la vida de su pueblo y en su bondad los llevará a un buen fin. Los eventos que definen nuestras vidas no son simplemente productos de causas naturales o azar al azar. Están ordenados por Dios y tienen la intención de nuestro bien. A menudo, no percibimos la guía o protección oculta de Dios mientras los eventos de nuestras vidas se desarrollan, pero al mirar hacia atrás, podemos ver su mano con mayor claridad, incluso en momentos de tragedia. En lugar de sentirnos confundidos por el miedo, acéptalo con calma y considéralo cuidadosamente, porque al final nuestro verdadero destino es la salvación de Dios. Todo lo que sucede es solo un paso más. Arrepiéntete y ora diligentemente a Él. Dios aceptará tus palabras. Desde otra perspectiva, tal vez el río sea una víctima del conflicto, una víctima de las acciones humanas hacia el río, básicamente, y ahora, sumándose a todo esto, es una víctima del cambio climático. Israel, Siria y Jordania han competido por el acceso al suministro de agua del río Jordán, porque el agua es escasa. El conflicto crea un incentivo para tomarlo todo. Naciones que luchan por el acceso al agua significan que es difícil revitalizar al Jordán, ya que ninguna de las partes afectadas quiere ceder agua. Años de conflicto entre los principales usuarios del río, venerado por cristianos, musulmanes y judíos, han contribuido a la crisis. El río serpentea durante 200 kilómetros a lo largo del exuberante valle del Jordán, separando a Jordania, Israel y la margen occidental.
La historia del declive del río Jordán trata sobre la competencia entre Israel, Jordania y Siria por el agua. Se trata de apoderarse de tanta agua como sea posible. Casi todos los afluentes que alimentan al río han sido represados o desviados, convirtiendo al Jordán, que se cree que fue la puerta de entrada al jardín del Edén, en un arroyo insalubre en algunas partes, especialmente en verano. En la década de 1950, Israel construyó un oleoducto para bombear agua del mar de Galilea, deteniendo su flujo hacia el Jordán en la década de 1970. Para desviar agua del río Yarmuk, un afluente principal del Jordán, para regar sus tierras de cultivo, dijo Mahar, un jordano. Una presa que están construyendo Jordania y Siria en el Yarmuk cortará todo su flujo hacia el Jordán, dijeron. La siguiente razón viene de los refugiados que tensionan la capacidad. Algunas comunidades en las extensas llanuras planas y polvorientas del norte de Jordania te dirán que los recursos hídricos de su ciudad hace mucho tiempo alcanzaron un estado desesperado. Las nuevas presiones podrían llevarlos al límite. A menos de 10 millas de la frontera siria y a 20 millas de Daraa, siempre iba a ser el primer puerto de escala para muchos refugiados, pero nadie podría haber adivinado la enormidad del éxodo sirio. ¿Cómo han cambiado las cosas alrededor de las calles principales de Maf? Los acentos árabes sirios, una rareza en el pasado, ahora dominan los bulliciosos cafés. Es fascinante ver cómo los residentes de toda la vida, ellos mismos refugiados en su origen, han sido testigos de múltiples olas de personas desplazadas. Los palestinos llegaron después de 1948 y los iraquíes buscaron refugio después de la Guerra del Golfo en los años 90 y los disturbios civiles después de la invasión estadounidense en 2003. El agua, un recurso precioso, se lleva al campamento en 2 enormes tanques, proporcionando 4 millones de litros al día, aproximadamente 40 litros por persona. Sin embargo, el estándar diario de emergencia es de 18 a 20 litros. Curiosamente, muchos residentes han instalado baños y tanques de agua personales y se conectan mangueras para uso personal. Alrededor de 500 lavadoras privadas aprovechan el suministro de agua del campamento. Desafortunadamente, las instalaciones de saneamiento comunitario enfrentan un destino curioso, a menudo desmanteladas después de su construcción, con sus partes saqueadas para uso privado. Los desafíos enfrentados por el río Éufrates no son asunto menor. La construcción de represas, las demandas agrícolas y el cambio climático han llevado a niveles de agua reducidos y estrés ambiental. Se están llevando a cabo esfuerzos continuos para gestionar los recursos hídricos de manera sostenible y abordar los impactos en el ecosistema del río. Garantizar la viabilidad a largo plazo del Éufrates y sus comunidades sigue siendo un objetivo crucial. De pie en el sitio bautismal jordano de Betania, más allá del Jordán, una mujer dijo que el agua del río le pareció fría en la piel, ofreciendo un respiro del sofocante calor que la rodeaba. En el torbellino de emociones con las que luchaba, también podía sentir tristeza por el deterioro del río. Estoy segura de que Dios arriba también está triste, el mismo Dios que realizó las 10 plagas para liberarlos de la esclavitud egipcia, que separó el Mar Rojo, hizo brotar agua de la roca en Maraba y puso maná en el suelo cuando tenían hambre, y envió codornices del cielo. Dios de toda la tierra. Dios trabaja en dualidad. Los hijos de Israel huyeron de Egipto cruzando el Mar Rojo por tierra seca, y cuando llegó el momento de entrar en la tierra prometida, cruzaron el Jordán por tierra seca. Dios los hacía ir y venir. Gracias por acompañarnos, te animo a que te suscribas, des like y compartas sus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima y Dios te bendiga.